Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y esta su emisora Buscunti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que Rosario, Gracias. muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos. Estamos ya aquí listos para seguir con este tema de la vida de Jesús. Hoy, en este día, vamos a ver aquí en Comunicados con Él, vamos a hablar un poco acerca de el Hijo de Dios. Estamos viendo las tres personas de Dios y en esta ocasión, pues quiero compartirles un poco acerca de lo que es la vida y la enseñanza de Jesús, lo que Jesús ha hecho y cómo es que llegamos a este tema. Bueno, estamos viendo, vimos en la anterior clase o en el anterior segmento, que era acerca del Padre, ¿verdad? Acerca de todo lo que es el Padre como nuestro Dios, la persona de Dios, la persona del Padre, y hoy vamos a ver acerca del Hijo. Entonces, pues es un gusto poder compartir estos temas tan interesantes, tan importantes para nosotros como creyentes, ¿verdad? Saber más acerca de ello. Entonces, pues reconocer a la persona y la obra y la enseñanza del Señor Jesucristo es muy importante, ¿no? Entonces, así como los fundamentos de lo que Él hizo, la redención y los beneficios que nos otorgó a cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, esto es lo que es en este día. Y bueno, el conocimiento de la persona de Jesucristo y de sus enseñanzas y su obra redentora. Bueno, todo esto nos va a revelar el corazón del Padre, nos va a revelar cómo Dios pues tomó una decisión, ¿verdad? Cuando el hombre cayó, y ahorita vamos a ver todo esto que sucedió y cómo Dios ya tenía también, pues tuvo en su corazón acercarnos a Jesús, ¿no? Para que Él fuera el que redimiera todo esto que ocasionó, ¿verdad? La caída del hombre. Entonces, ese amor incondicional del Padre lo podemos ver a través también de su Hijo Jesucristo. Ajá. Y bueno, Él nos rescataría de la muerte eterna, ¿verdad? Ofreciéndonos la vida abundante, ¿verdad? A través de Él como Señor y Salvador. Y bueno, pues nosotros tenemos que aceptarle, ¿verdad? Nacemos de nuevo y somos trasladados al reino de Dios a través de todo esto que Dios nos muestra. Entonces, pues muy importante, ¿verdad? Saber acerca de cómo el verbo fue encarnado, cómo vino al mundo, cómo en esta época, ¿verdad? En donde festejamos o celebramos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? El saber que esa encarnación que Dios lo mandó al mundo, lo envió al mundo, ¿verdad? Y él obedientemente vino a, a pagar por esos pecados, a pagar por nuestra redención, ¿verdad? Entonces la historia pues empieza ahí en esa encarnación, en ese tiempo donde Jesús vino a la tierra, ¿no? Entonces, el propósito inicial del Padre Celestial era la de disfrutar de una vida en familia, ¿verdad? Su hijo recién nacido, Adán, había sido colocado en una preciosa y enorme casa, ¿verdad? Que era la tierra, que es la tierra, y bueno, disfrutando de un lugar privilegiado ahí en el jardín del Edén, ¿sí? Donde Dios, pues, le lleva a su esposa a Eva, ¿verdad? Y tienen ahí una convivencia, pues para tener esa convivencia, pues que tendría que ser una convivencia eterna en ese lugar precioso que era el Edén, ¿verdad? Y bueno, y pues ahí vienen sus descendientes de Adán y Eva, y bueno, pues vamos a leer algo acerca de esto. En Génesis 1, por ejemplo, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí estaba Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, pero sucede en este momento en donde Dios crea al hombre, donde Dios le lleva a esa esposa, donde Dios le lleva a Eva, esa mujer que acompañaría su vida, ¿verdad? Pues sucede una traición, ¿no? La traición de Adán. Sin embargo, el ferviente enemigo de Dios, el diablo, dice, interviene en todo este plan, en toda esta situación, pues que estaba ocurriendo, que estaba reinando ahí por parte de Dios para el hombre, el tenerlo en un jardín precioso y todo esto, pues no falta, ¿verdad? Interviene el enemigo en este lugar, pues que era increíble, pero que el hombre pues toma
partido, ¿verdad? En algo que va a dañar a toda la humanidad, ¿no? Entonces interviene tentando a la mujer de Adán, o sea, a Eva, para hacerle caer en desobediencia y pecar. De esa manera Adán, en sujeción a la voz de su mujer, que se había sujetado a lo que el enemigo le estaba diciendo, ¿verdad? Lo que el diablo le decía, entrega todas las cosas que estaban bajo su autoridad, ¿no? O sea, termina con todo, ¿no? Con toda la autoridad que Dios les había delegado, lo que Dios les había mandado, lo que Dios había hablado a ellos, ¿verdad? Acerca de lo que podían hacer y qué no debían hacer, ¿verdad? Entre ellas pierde de manera trágica la comunión con Dios, ¿no? Entonces esto es terrible, ¿no? Esto afecta pues hasta nuestros días a toda la humanidad, ¿verdad? Desde el principio afecta su matrimonio y pierde la autoridad sobre la creación. Además del futuro sufrimiento de ganar el pan con el sudor de su frente, ¿no? Entonces esto pues lo podemos leer, lo podemos encontrar en la palabra, ¿sí? Y bueno, pues ahí, por ejemplo, en Deuteronomio 30:15 dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor Dios, tu Dios, te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se revela, bueno, que aquí vemos, este es el caso, ¿verdad? Y no obedece, sino te desvías para adorar y servir a otros dioses, o en este caso al enemigo, ¿verdad? Está sirviendo, está escuchando a quien no debe escuchar. Ya, te advierto que hoy serás destruido sin remedio, no vivirás mucho tiempo en el territorio que debes poseer. Y bueno, entonces esto habla ahí en Deuteronomio 30, del 15 al 20, dice, pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti. Aquí está hablando acerca de su pueblo, ¿verdad? Pero hacemos la referencia porque Dios habla, Dios nos comunica de esta manera, ¿verdad? Cómo es su corazón, cómo Él quiere que nosotros obedezcamos, cómo Él quiere que desde el principio, ¿verdad? Desde que amanece hasta que anochece nosotros obedezcamos, y en este caso desde el principio de la creación está hablando con el hombre, le está diciendo, le está poniendo los fundamentos, le está diciendo lo que tiene que obedecer, ¿verdad? Sin embargo, el hombre cae y, bueno, dice, pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, sigue diciendo aquí Deuteronomio 20:19, perdón, 30:19, y pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivas tú y tus descendientes. Esto es muy importante, ¿verdad? En nuestra comunicación con Dios, nosotros podemos tener estas palabras, recordarlas y tener en nosotros este rema, ¿no? Recordar, tener en nuestro corazón metida esta palabra, porque nos va a servir, ¿verdad? En cualquier momento en nuestro caminar, ¿verdad? Cuando tenemos que tomar una decisión entre el bien y el mal, o entre decidir una cosa u otra. Dice, hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Esto es en ese momento de la creación, ¿verdad? Cuando el hombre cae, en ese momento cuando el pueblo de Dios desobedece, en ese momento cuando nosotros caminamos con Dios y tenemos que obedecer, ¿verdad? Esta palabra se hace carne, es la comunicación que tiene Dios hacia nosotros, es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, conozcamos y llevemos a cabo, ¿no? Que seamos esos hijos, esos hombres, mujeres, que podamos entender lo que Dios está diciendo, que elijamos que elijamos la vida, que elijamos para que vivamos bien nosotros y nuestros descendientes. Dice en el 20, ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró a tus antepasados, ¿verdad? Entonces Abraham, Isaac y Jacob dice aquí en Deuteronomio 30, ¿verdad? Pero aquí Dios nos está dando una gran clave de comunicación para estar bien con Dios, ¿no? Entonces, para entender a Dios y conocer su corazón, así es como Dios piensa, así es como Dios habla, así es como Dios nos comunica, ¿no? Entonces, es esto acerca de la creación, ¿verdad? Que seamos conscientes de Dios. Entonces, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Hablábamos acerca de la encarnación de Jesús y que Él vino a la tierra y se hizo hombre, ¿verdad? Y murió por nosotros. Entonces, Jesucristo mismo
se presentó ante sus contemporáneos, lo hizo de una manera impensable para ellos. Ajá, ya que se presenta como el Hijo de Dios, es una situación difícil, ¿verdad? Que sucede, ¿verdad? Pero que él se presenta como Hijo de Dios, digo difícil porque es una situación que se hizo escandalosa en ese momento, irreverente, tanto que lo quisieron matar por haberlo dicho en público, ¿no? Entonces, ahí en Juan 5, 18 al 25, como vamos a estar hablando acerca del Hijo de Dios, acerca de Jesucristo, estamos buscando estos versículos para que sea más claro, ¿verdad? Lo que empieza a suceder cuando Jesús viene y se hace hombre. Entonces, dice Juan 5, 18 al 25, por esto los judíos aún más intentaban matarlo, ¿no? Por decir que era el Hijo de Dios. Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Bien, no lo podían mucho soportar y escuchar y entender esto, ¿no? Porque no daban crédito a lo que Jesús decía. Sin embargo, él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que él vino a dar su vida en rescate por muchos, por todos nosotros. Entonces, hablamos acerca de la autoridad que tiene el Hijo para poder decir esto. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer del Padre. Y todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se admiren. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, o sea, Jesús hablando de sí mismo, a los que quiere les da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió, ¿no? Entonces aquí nos queda muy claro lo que está pasando, ¿no? Tanto el Padre como el Hijo son tan importantes en esta Trinidad preciosa, ¿no? De cierto te digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, está diciendo Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, ¿no? Qué increíble, ¿no? Pasas de muerte a vida por creer estas palabras. De cierto te digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, ¿no? Entonces, Jesús aclarando todo esto, ¿no? Acerca de que Él es el Hijo de Dios. Jesús diciendo, o sea, ¿no? Con ese amor y con esa autoridad a otros, ¿verdad? ¿Quién es Él? Entonces, ¿por qué es el Hijo de Dios? Pues porque tenemos esa necesidad, ¿verdad? Tenemos esa necesidad de saber que tenemos a ese increíble Hijo de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y porque tenía que ser semejante al hombre. Jesús vino y aunque lo atacaban y no le creían, blasfemaban, hablaban en su contra, ¿verdad? Porque tenía que ser semejante al hombre, nacer como un hombre en una mujer, aun cuando el Dios mismo encarnado, su naturaleza humana, aunque era el mismo Dios encarnado, perdón, su naturaleza humana era necesaria para poder asumir la responsabilidad del pecado y traición que había hecho Adán, ¿verdad? En consecuencia de todo lo que había hecho contra el género humano por esa desobediencia y ese pecado, ¿no? De haber tomado de ese fruto prohibido, ¿no? Por tener un cuerpo creado también Jesucristo era 100% hombre, ¿verdad? Y por ser Dios, también era 100% Dios, ¿sí? Esto era de suma importancia, ya que en el proceso redentor, la parte humana de Cristo sufriría las consecuencias del pecado al cargar sobre él la responsabilidad del mismo, pero su parte divina le haría triunfar sobre el pecado y de esta manera redimir al hombre pagando el precio del pecado, ¿sí? Y de la muerte espiritual. Bueno, entonces, pues esto lo podemos leer ahí en el libro de Romanos, ahí podemos leer, ¿verdad? En esa carta de los Romanos, si queremos ahondar un poco más acerca de todo esto que les he estado compartiendo, ¿verdad? Ahí podemos leerlo. Su participación en nuestro contexto es muy importante, la participación de Jesús. Es obvio que la única manera de que el verbo de Dios tenga una intervención física visible en la raza humana sería por esa encarnación, por hacerse hombre, ¿no? Sin perder su divinidad. Así ocurrió con la persona de Jesús, ¿verdad?
que no solamente sería suficiente su presencia física, ¿no? Sino lo que él haría, él iba a hacer muchas cosas, no solo vino a la tierra y ya formar una religión, ¿no? O sea, él vino a mucho más, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, sino lo que él iba a hacer, ¿no? No era solo su presencia física. Ajá. Él venía a revelar al Padre, exponer la doctrina del cielo, a darnos los mandamientos bajo la gracia, el poder de Dios, la unción, su propia unción, la unción que él tenía como el Mesías. Él nos mostró el amor del Padre y bueno, y asumió el pecado del género humano, ¿no? O sea, ¿qué más, no? Todo, o sea, increíble todo esto que vino Jesús a hacer en a la tierra, ¿verdad? Para poder redimir al pagar la cuenta y además derrotar al enemigo de Dios, el diablo. Entonces, les repito, ¿verdad? Sino lo que él haría, revelar al Padre, exponer la doctrina del cielo, ¿sí? Los mandamientos bajo la gracia, el poder de Dios, la unción en el Mesías, el amor del Padre y asumir el pecado del género humano para poder redimirle al pagar la cuenta y además derrotar al enemigo de Dios, o sea, al diablo, ¿verdad? Todo esto vino a ser Jesús, ¿no? Toda su participación la vemos en contexto y vemos, es mucho, ¿no? Y aún hay muchas cosas más que podemos entender y saber acerca del Hijo de Dios. Entonces, él también tenía muchos atributos y cualidades. El Señor Jesucristo, al hacerse hombre, adquirió todas las características de cualquiera de nosotros. No tomó ventaja de haberlo hecho, entonces Dios estaría incurriendo en hacer acepción de personas, ¿no? Y de esta manera el diablo podría acusar a Dios de parcialidad y de tratar de igualar a Dios a su mismo nivel, ¿no? Entonces, por eso lo hizo todo, ¿verdad? Sin ventajas, ¿verdad? Sí, fue tal como él, como hombre, lo hizo, ¿no? Como su sacrificio y todo, ¿verdad? Y todo lo que él vino a hacer, lo hizo como hombre. Entonces ahí podemos leer, por ejemplo, en Juan 5, 26 y 27, dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio cuando es el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces es el Hijo de Dios, entonces él puede hacer juicio porque es Hijo de Dios. Nos puede enjuiciar, ¿verdad? Entonces, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Podemos ver al Hijo del Hombre con sus cualidades humanas, con sufrimientos y emociones, ¿no? En sus características humanas, la Escritura nos ilustra que él es que él se cansó, tenía hambre, dormía, le dio sed, sufrió dolor, sudó, caminaba, ¿sí? Se vestía y hacía todo lo referente a las actividades y funciones físicas. Y hay versículos muy claros que nos hablan de la humanidad de Cristo y los podemos leer en las cartas, a la carta de los Hebreos, por ejemplo, aquí en Hebreos 2:14, sí, 2:14 al 18, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿no? Entonces en todo fue tentado y puede socorrer a los que son tentados. Y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a lo que le podía librar de la muerte, al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era el hijo de Dios, a través del sufrimiento aprendió la obediencia, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? Una gran desobediencia, ¿verdad? Y aquí dice, y aunque él era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que era la obediencia. Entonces podemos ver ese corazón de Jesús, ¿verdad? Obediente y obediente al Padre, ¿no? Entonces,
pues aprendemos acerca de la obediencia a través de la vida de Jesús también, ¿no? Y bueno, cuando no estamos en obediencia, podemos acercarnos a Dios y pedirle que nos haga ser obedientes, y conocer que Jesús era obediente nos sirve para que también nosotros caminemos hacia esa estatura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces, las áreas emocionales o psicológicas también de Jesús, la palabra nos muestra que él se entristecía, ¿sí? Se enojaba, se alegraba, meditaba, ¿sí? Cosas que nosotros tenemos en nosotros, ¿verdad? Y que podemos también meditar, él amaba a su familia, a sus amigos, mostró obediencia, y podemos ver todo esto acerca de Jesús, como él, como hijo de Dios, ¿verdad? Tenía estas emociones como, como hombre sobre la tierra, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios también tiene atributos divinos, ¿sí? Y preexistencia, y también tiene poder, ¿no? Existió desde antes de la formación del mundo con Dios, ¿no? Entonces, y también tiene ese poder. En la parte espiritual es donde encontramos una enorme variedad de evidencias de cualidades espirituales. Mostró su obediencia, como ya les decía, que fue esa obediencia incondicional a su Padre, ¿sí? Mostró reverencia, celo santo, sabiduría de lo alto, autoridad espiritual, revelación, evidenció todos los dones del Espíritu Santo y ejerció los 5 ministerios que conocemos en la iglesia, o que conocemos que son para servir, ¿no? En la iglesia. Esos ministerios gubernamentales en la iglesia, o que son los ministerios que conocemos como apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista. Además de ser un excelente servidor a los demás, su comunión con el Padre le permitió transmitir la revelación del mismo corazón del Padre, y se les reveló a sus discípulos, ¿no? Quienes dejaron para la posteridad los evangelios y su enseñanza doctrinal, ¿no? Entonces, transmitió esa revelación del corazón del Padre Jesús mismo, ¿no? Entonces Jesús hablaba con el Padre, y el Padre y él decía, somos uno, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Y él se comunicaba directamente con su Padre, con el Padre Celestial. Además, las características de todo lo anterior que vemos, el Señor Jesús reveló a sus contemporáneos de su preexistencia, es decir, él mismo confirmó su divinidad, por lo que trataban de matarle al igualarse a Dios. No podemos olvidar de su manejo del poder de lo alto. Hizo milagros, ¿verdad? Efectuó con pruebas contundentes, ¿verdad? Todo esto, la autoridad sobre espíritus malignos, no se diga, Jesús también, ¿verdad? Derrotaba a los espíritus, los vencía, ¿verdad? Con su palabra, con su sola presencia, ¿no? Espíritus malignos, que también demuestra su divinidad, ¿no? Todo esto. Uno de los elementos más importantes es que Jesús confirmó en muchas ocasiones que su resurrección y de su resurrección, o sea, confirmó que iba a resucitar, y de su futuro regreso. Situaciones que solo alguien como Dios podía aseverar, y Jesús así lo hizo. O sea, él podía, como este punto importante, ¿verdad? Él podía decir esto y podía saberlo, ¿no? Entonces lo hizo con autoridad también, lo declaró, ¿verdad? Y lo aseveró, y así lo hizo, ¿no? Entonces, una evidencia muy clara de su divinidad es cuando, al soplar a los discípulos después de su resurrección, ellos recibieron esa llenura del Espíritu Santo, y esto fue un suceso enfatizado en el libro de los Hechos, ¿verdad? Ahí en su aparición Pablo en el camino a Damasco, sabemos que Dios prohíbe el contacto entre vivos y muertos, y Pablo tiene un encuentro personal con él, lo que solo comprueba que él está vivo después de haber muerto en la cruz del Calvario, ¿sí? Y en el libro de Apocalipsis, sobre todo los 3 primeros capítulos, el apóstol Juan describe a la persona glorificada de Jesús, y quien asimismo se presenta como el eterno e inmutable Hijo de Dios y Cordero Santo, ¿sí? Vencedor de la muerte y del infierno. Entonces, todo esto acerca del Hijo de Dios, todo esto, ¿verdad? Lo podemos encontrar en la palabra, y podemos saber, ¿verdad? A quién nos estamos acercando, a quién estamos confiando en nuestra vida, porque hoy estamos orando en el nombre de Jesús, ¿verdad? El nombre que tiene poder. Entonces, por todo esto, ¿verdad? Porque ahora sabemos lo que Dios dice acerca de su Hijo, ¿sí? También Jesucristo tuvo su visión y su misión, y el Padre Celestial
traición de Adán en el jardín del Edén, profetizó que de la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás, y esta es la primera referencia directa del Redentor que tenemos, ¿verdad? Desde ahí Dios lo había prometido. Entonces el plan de redención ya estaba en el corazón del Padre, por lo que podemos entonces considerar ese plan como la visión del Padre, la llegada del futuro Redentor para volver a recuperar lo que se había perdido por el pecado y la muerte. ¿Sí? Esta visión del futuro del Padre se mantendría a lo largo de la historia del pueblo de Israel, de las profecías mesiánicas y de la llegada del Redentor en su ministerio personal. La misión fue cumplida eficazmente por el Hijo de Dios. Jesús, ahí, ¿verdad? Siendo nuestro Redentor y buscándolo en la Escritura, siempre lo vamos a hallar, ¿verdad? Entonces ahí está, desde el inicio hasta el final. Entonces, él estaba en los negocios del Padre y bueno, tuvo un ministerio increíble como apóstol, como profeta, como pastor, como maestro, ¿verdad? Y como evangelista. También fue un siervo. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y así lo hizo. Lo demostró en muchas ocasiones cuando le dio de comer a los hambrientos, sanó a los enfermos, consoló a los que sufrían, les lavó los pies a sus prójimos, bendijo a todos los que se acercaban a él y en todo momento, a pesar del cansancio y del peligro, siempre dio ejemplo de su actitud de servicio al Padre y a su prójimo, ¿sí? Y bueno, pues esto es lo que es acerca de Jesús, ¿verdad? Y muchos fundamentos dice que tenemos por la redención de Jesús a nuestra vida, el cumplimiento de la visión del Padre Celestial, ¿verdad? La realizó Jesucristo y podemos considerar como fundamental estos hechos. Él nos dio la vida eterna para creer en Él y en su doctrina. Implantóles misterios futuros y dones también. Derrotó al diablo en la cruz, preparó el terreno para la permanencia del Espíritu Santo en los creyentes, ¿verdad? Nos dejó una herencia al Nuevo Testamento, que estamos incluidos dentro del nuevo pacto, gracias a Jesús. Nos llenamos del Espíritu Santo, Él es nuestro pastor, nos concedió la autoridad contra las huestes satánicas para destruir sus obras, nos preparó en el conocimiento de la voluntad y el propósito del Padre, y nos enseñó a amar al Padre y al prójimo y poder dar fruto en el Espíritu. Gracias, eso es todo lo que puedo decirles en este día, y hay mucho más, pero gracias a Dios. Bendiciones.